Bueno, el título de este mensaje es la elección de la buena profesión. La elección de la buena profesión. En la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 13, Pablo escribe algo que me llamó la atención. Dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Yo sé que con esta breve lectura usted no alcanza a entender o comprender el contexto, pero quiero que nos podamos enfocar en la frase o en la expresión la buena profesión. De ahí donde viene el título, la elección de la buena profesión. Bueno, introduciéndonos un poco en el significado de la palabra, en griego, homología, confesión o declaración pública. A eso se refería cuando dice la buena profesión que hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. Fue una confesión y una declaración pública. ¿Una declaración pública de qué? Se refiere esta palabra a la confesión fiel y valiente que Jesús hizo acerca de quién era y cuál era su reino. ¿Ustedes recuerdan la escena cuando estaba ante Poncio Pilato? Pero esta confesión, Jesús fue fiel a esta confesión, a pesar de que sabía que esta confesión lo llevaría a la cruz. Y no podía yo dejar de recordar el versículo donde dice que si confesares con tu boca, ahí está hablando de una confesión, ¿cierto? Y en términos de significado, tenía que ver con la verdadera profesión, ¿cierto? De una confesión verdadera. Segunda de Pedro, que veremos al final, habla de vocación y elección. Y esto concuerda muy bien con la profesión y confesión, que más adelante lo vamos a ver. Los evangelios muestran este testimonio de varias maneras. El evangelio según San Juan, usted anote la cita nomás, Juan 18, 36, 17, ante Pilato Jesús declaró, mire lo que declaró Jesús: mi reino no es de este mundo. Y también dijo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y esto también me llegaba a recordar el versículo donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. Y la pregunta es, ¿para qué usted ha nacido de nuevo? Que lo vamos a retomar más adelante también. Esta es una muestra de el por qué hemos nacido de nuevo. Es una pequeña muestra que nos lleva a pensar y que podamos meditar para qué hemos nacido de nuevo. Hay muchas cosas que nosotros podemos responder que tienen que ver con nuestro nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que más adelante vamos también a introducirnos. Hay una frase media paradójica, no sé si usted la ha escuchado, que dice que el ser humano es el único ser que nace muerto y muere para volver a nacer. Es como paradójico. Pero si nosotros meditamos en esa frase, es totalmente lo que nos dice la Escritura. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y si dice que si todos hemos pecado, es porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En ese sentido, todo el ser humano nace muerto y en esta vida muere para volver a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y ahí toma sentido esta frase.
En el Evangelio según Marcos 15:2, cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Siendo Jesús el Hijo de Dios, que podría haber dicho como nosotros conocemos la frase, sí, el mismo, que viste y calza, siempre imitado pero jamás igualado. O podría haberle dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios y ten cuidado porque yo soy el Hijo de Dios. Pero no, en su humildad y sabiendo que él tenía un propósito, que tenía que cumplir un propósito, le dijo, tú lo dices, tú eres el que lo ha declarado. Tú tienes que tener la convicción si eso es real o no es real. El Evangelio según Mateo 27:11 también responde afirmativamente a la misma pregunta. Ahora, ¿por qué Pablo le menciona esto a Timoteo? ¿Por qué cree usted que Pablo le hace esta mención a Timoteo? El contexto es muy importante. Pablo acaba de exhortar a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, en el capítulo 6, versículo 12. Después le dice que eche mano de la vida eterna y haber hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Y cuando Pablo le reconoce a Timoteo que había hecho una buena profesión delante de muchos testigos, inmediatamente después él pone a Cristo como el ejemplo perfecto de haber hecho una buena profesión delante de Pilato. Así como Jesús no negó la verdad ante el gobernante más poderoso en su juicio, Timoteo tampoco debía negar el Evangelio frente a cualquier oposición. ¿Y sabe qué? Usted y yo tampoco. Tampoco debemos dejar de hacer esa buena profesión, esa verdadera confesión de fe, independientemente cuál sea la oposición que se levante. Porque va a venir oposición, eso lo tiene claro, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, si no lo tenía claro, le digo, va a venir oposición cuando usted haga esta buena profesión y esta verdadera confesión. Se va a levantar todo lo que está en contra de Dios. Esto nos enseña que la verdad debe confesarse públicamente, aunque tenga un costo. Quizá usted dirá, sí, pero es que ya los costos y los precios y el pago y todo ya lo hizo Jesús. Jesús pagó, ¿cierto? Pagó el precio. Sí, pero confesar públicamente tiene un costo. Y aquí no es decir que Jesús pagó todos los costos. Aquí nosotros la pregunta que debemos hacernos es decir, ¿vale más el costo que tiene para nosotros predicar el Evangelio, la verdad del Evangelio, o vale más el costo que pagó Jesús por nuestros pecados? Porque ese pago que hizo Jesús fue con su sangre. ¿Qué tiene más peso, el costo que tuvo Jesús o el costo que podríamos tener nosotros al anunciar el Evangelio? ¿Qué piensa usted? Lucas 22:20, cuando están en la cena del Señor, Jesucristo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma que el nuevo pacto fuera activado o se pudiera activar era con la sangre de Cristo. Y usted sabe que ese nuevo pacto es donde entramos todos nosotros, todos los gentiles, donde Jesús derriba la pared intermediaria, donde de los dos pueblos hace un nuevo hombre. Ese pacto se activó con su sangre, ¿cierto? Y eso está todo dentro del Evangelio, está dentro de todo lo que nosotros debemos vivir y anunciar. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La fidelidad a Jesús vale más que nuestra propia vida. ¿Lo tiene claro usted eso? La fidelidad a Jesús vale más que nuestra propia vida. Al fin y al cabo, ¿quién fue el que nos volvió a dar esperanza cuando pensábamos que nuestra vida no valía nada? ¿Quién fue el que nos devolvió esa esperanza? Que mostró que teníamos un valor delante de Él. Jesús sabía que esa confesión significaría la cruz, pero no cambió el mensaje. Él siguió firme y se mantuvo en su profesión delante del Padre. Nosotros como creyentes estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. No basta creer en privado.
No basta que nosotros estemos acá y digamos, yo creo en Cristo, creo en el Evangelio, creo en las buenas nuevas de salvación, creo que el nuevo pacto fue activado con la sangre de Cristo. No basta para un verdadero creyente. La fe debe ser confesada, sostenida con perseverancia. ¿Te acuerdas el texto que nos hablaba cuando daba el ejemplo de Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto? ¿Cierto? ¿Y qué sigue ese texto? Dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea confesado, sea predicado. Hay un detalle muy hermoso en el versículo 12. Pablo dice que Timoteo ya había hecho la buena profesión y delante de muchos testigos. Y el versículo 13 le recuerda que Cristo también hizo la buena profesión delante de Pilato. Es decir, que Pablo une estas dos confesiones. ¿Y qué le quiere decir a Timoteo? Que debe perseverar en la confesión que hizo porque está siguiendo los pasos de su Señor. En ese sentido, la buena profesión no es solamente decir, soy cristiano. No es solamente decir, creo al Evangelio. La verdadera profesión es confesar fielmente la verdad acerca de Cristo y permanecer firme en ella hasta hoy día. Hasta que termine el servicio hoy día. Hasta el fin, hasta el final. Tal como Jesús permaneció firme delante de Pilato sin negar quién era ni la misión para la cual había venido al mundo. La buena profesión es, la buena profesión es el poder del verdadero evangelio. Cuando el verdadero evangelio toca nuestras vidas, la profesión que nosotros adquirimos es la verdadera. Porque confesamos el evangelio de verdad, las buenas nuevas de salvación. El propósito es entender que la buena profesión no es una declaración religiosa vacía. No es un decir yo sirvo al Señor, yo sirvo a Cristo, yo creo el evangelio. Sino la confesión pública de la verdad del evangelio con el poder que éste posee para transformar la vida y llevarte a perseverar hasta el final. ¿Por qué digo con el poder que éste posee? Porque el mismo apóstol dijo que no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio era poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Si yo he creído, tengo que creer en el poder del evangelio. El poder que tiene. ¿Por qué? Porque lo estoy experimentando en mi vida. Una buena confesión requiere de una verdadera transformación. Solo cuando se conoce el verdadero evangelio podemos avanzar al siguiente paso, la evangelización. ¿Cuántos conocen el verdadero evangelio? ¿Sí? ¿Cuántos están practicando el verdadero evangelio? Amén. Aquí estamos viendo dos profesiones, lo que Timoteo hizo delante de muchos testigos, que estaba en el versículo 12, y lo que Cristo hizo delante de Poncio Pilato en el versículo 13. ¿Qué enseña esto? Que toda profesión de fe debe reflejar la misma verdad que confesó Cristo. Ninguna confesión, ninguna declaración pública puede ir en otra dirección que no sea la dirección que nos dejó Cristo. La buena profesión nace del verdadero evangelio. Cuando Timoteo 6:12 dice, cuando le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, habiendo hecho la buena profesión. ¿Qué nos está diciendo a nosotros este versículo? ¿O qué le estaba diciendo a Timoteo? Era como que él le dijera, ¿sabes qué, Timoteo? Tú sabes que tienes que anunciar el evangelio, ¿cierto? Timoteo tiene que haber dicho, sí, yo sé. ¿Cuántos saben que tienes que anunciar el evangelio acá? Amén. Es como que le estaba diciendo, si tienes que anunciar el evangelio, vuélvete un profesional en anunciar el evangelio.
Nadie puede hacer una verdadera confesión si antes no ha conocido el verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Es una mala noticia que termina con una buena. ¿Qué decía el título del sermón pasado? ¿Cómo era el título? La mala noticia del evangelio. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. La palabra nos decía, no sé si todos los textos que están aquí aparecían en el mensaje anterior, pero sí tienen que ver con el tema. La palabra de Dios nos dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron, por lo cual están todos destituidos de la gloria de Dios. Y nos centramos en este texto que es el problema más grande del ser humano. El problema mayor, porque tiene que ver con un problema eterno, no es un problema pasajero. Todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Y luego Romanos 6:23 nos dice también que la paga del pecado es la muerte. Primera de Corintios 15, capítulo 3, dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Aquí comenzamos a ver la luz de la buena noticia. Amén. Y después dice que solo por medio de Él hay salvación. En Hechos 4:12. Este es el evangelio que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, hacer una buena profesión es hacer una buena confesión, teniendo claro todo lo que acabamos de leer. Pero solamente teniéndolo claro, ¿qué más? Llevarlo a efecto. Y el testimonio de que el evangelio ha impactado nuestras vidas, justamente es el efecto que produce en nosotros. Si el evangelio no produce ese efecto, no podemos ir a predicar el evangelio. Porque para que el evangelio que nosotros prediquemos pueda llegar con poder a aquellos que le vamos a anunciar, ese poder tiene que primero tocar nuestras vidas. Ese poder tiene que hacer algo en nosotros. Aquí estamos hablando del apóstol Pablo que le está hablando a Timoteo. Y si vemos la vida del apóstol antes de su encuentro con Jesús y después, es una vida totalmente transformada. ¿Qué es lo que era Pablo antes de tener un encuentro con Cristo? ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Qué es lo que era Pablo antes de un asesino? ¿De quién? De cristianos. Y cuando él tiene el encuentro con Cristo, ¿qué hizo? ¿Él salió a predicar y siguió asesinando cristianos? No, él fue transformado por el poder de ese evangelio. Solo así él pudo ir y hacer la buena profesión, la verdadera confesión. La profesión comienza cuando una persona comprende quién era sin Cristo y quién es ahora por la gracia de Dios por medio de Cristo. Es una comprensión que nos lleva a esa transformación. Cristo confesó la verdad aun cuando le costó la vida. Jesús no suavizó el mensaje para salvarse. Delante de Pilatos declaró nuevamente: mi reino no es de este mundo. Tú eres el rey de los judíos. Cuando él le dijo: mi reino no es de este mundo, es como que, no sé si de los judíos, pero de que soy rey, soy rey. Después le dice: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y esto me llevaba a pensar, porque nosotros siempre hemos declarado, por lo que nos dice la Escritura, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos han declarado eso? Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la pregunta mía es, si nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿qué hacemos todavía aquí? ¿Cuál es el propósito de que ahora, en nuestra nueva vida aquí en este mundo,
¿para qué hemos nacido de nuevo? No podía dejar de maravillarme con esta reflexión. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros decimos, estamos aquí, pero no somos de aquí. No somos de aquí, pero estamos aquí. Jesús dijo, para esto he nacido. El propósito de que Jesús naciera en la tierra fue para dar testimonio de la verdad. Si nosotros no somos de este mundo, pero aún estamos aquí, y Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, uno de los propósitos que tenemos nosotros al nacer de nuevo y estar todavía aquí, ¿cuál cree usted que es? Dar testimonio de la verdad. Sí estamos aquí esperando que venga el Señor a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia, pero si hemos nacido de nuevo, para esto hemos nacido, para dar testimonio de la verdad. Su prioridad no fue preservar su vida, sino glorificar al Padre siendo fiel a la verdad. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y mira lo que después dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esta verdad es tan absoluta, hermano, y como es la verdad de Dios, merece ser confesada para que Dios sea glorificado. Jesús todo lo que hizo fue dar testimonio de la verdad del Padre, para el único fin de que el Padre fuera glorificado. Porque Él sabía que la verdad de su Padre era una verdad absoluta. ¿Nosotros sabemos eso? ¿Lo tenemos claro? Voy a hacer un pequeño paréntesis, quizás se sale un poco no, pero yo creo que también va dentro del mensaje. La manera más grave de dejar de glorificar a Dios es dudando de su perfecta voluntad y su perfecta verdad. ¿Por qué el mundo no glorifica a Dios? Porque no le cree. Duda de su única verdad. Duda de que la verdad está en Él y no cree que la mentira está en el diablo. O sea, tú puedes dudar de mí y quizás de Jonathan, que te podemos decir algo, y puedes creerle a uno o creerle al otro. Eso no tiene relevancia, eso va a depender de tu opinión. Pero que el ser humano ponga en duda la palabra de Dios y tenga la desfachatez, podemos decir, de creer lo que Dios siempre ha dicho que es una mentira, eso es grave, porque estamos hablando de Dios. Para los que están siguiendo la lectura, aquí me da el dedo en la llaga, ¿cierto? Para los que seguimos la lectura, estábamos en el libro de Jeremías y en el capítulo 32 hay algo que me llamó la atención y dije, este es un muy buen ejemplo para explicar lo que acabamos de decir. Usted está siguiendo la lectura, ¿cierto? ¿Sí? ¿Más o menos se está ubicado en lo que vamos a decir de Jeremías? Ya, si no, tarea para la casa a leer Jeremías. Jeremías capítulo 32, del versículo 1 en adelante, Dios manda a Jeremías a comprar una heredad que pertenecía a su tío, o sea, tenía que comprársela al primo. Y el Señor lo manda a comprar esa heredad. Él hace la carta, ¿cierto? La escribe, la manda con Baruch, la presenta ahí con testigos, todo, y él compra esa heredad. Y luego el Señor sigue profetizando por él mismo de que Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser tomada por los caldeos, iba a ser presa de Babilonia. ¿Y saben qué había pasado? Jeremías ya había comprado la heredad. Y Jeremías, mira lo que le dice en el versículo 25 del capítulo 32.
Le dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, compre de la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Qué estaba haciendo Jeremías acá? Estaba hablando con Dios, pero estaba diciendo, es como que le estaba diciendo, Dios, ¿no se supone que tu palabra es fiel? ¿No se supone que tu palabra es verdadera? ¿No se supone que tu palabra es la verdad absoluta? Y yo no veo que esto vaya a traer un buen cumplimiento a lo que tú me has dicho. Es como que le está diciendo, Señor, yo te creo, entonces tú demuéstrame ahora que tu palabra es verdad. Porque yo ya compré la heredad. Y así como va la cosa, es como que no veo buen término. Y mira lo que le dice el Señor. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mira qué maravillosa la respuesta de Dios. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando dice toda carne, está hablando de toda lo que es carne en la creación. Y usted dirá, sí, pero que la gente del mundo no lo ve como Dios. Sí, pero que no lo vea como Dios no quiere decir que Él no sea el Dios de toda carne. Eso ya es problema de los que no lo ven como Dios. Pero si nosotros estamos aquí es porque creemos que Él es Dios. Y su palabra es perfecta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Anatot está ubicada en el territorio asignado a la tribu de Benjamín, a unos 4 o 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Por eso que Jeremías como que tuvo una duda. Mira, cuando hay una voluntad de Dios que es de nuestro interés y trae un beneficio personal y se ve afectado su cumplimiento, nos atrevemos a preguntarle o a reprocharle a Dios qué pasa con su palabra verdadera. Porque vemos que ese beneficio personal no está trayendo un cumplimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, me habré equivocado en esta decisión? ¿Habrá sido del Señor? La palabra de Dios es verdadera y es perfecta. Y el otro punto de vista es cuando se trata de una voluntad de Dios sobre nuestra vida que trae un beneficio para el reino. A veces ahí nos conformamos con decir, no, eso no es tan así. Yo no creo que sea así. No, si a mí Dios me comprende. ¿Será que tengo que hacerlo? Como que ahí no tenemos la firmeza de decir, si Dios lo habló, así lo tengo que hacer. Porque su palabra es fiel, es verdadera, es la verdad absoluta. Ahí sí que nos damos la licencia de decir, no creo que sea tan así. Dios me comprende, si Dios me entiende, ¿será que lo tengo que hacer así como lo está diciendo? No, yo creo que no. Ahí nos damos esa licencia de decir que quizás no es tan necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia de los dos ejemplos? A veces no será que le estamos creyendo más al mundo, más al sistema, más a la cultura, más a la supuesta modernidad. Esto es peligroso, hermano. Porque creerle al mundo es igual que no creerle a Dios. Es igual. Si usted le cree al mundo, usted no le está creyendo a Dios. Porque usted mira al mundo, el mundo está totalmente alejado de Dios. La verdadera profesión siempre tendrá un costo. Y mira lo que dijo Jesús. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mateo 10, 32, 33. Acá hay otro problema. Esto tiene que ver con una verdadera profesión.
una verdadera confesión. Solo el que confiese que Jesús es el Señor y cree de verdad en su corazón, ha entendido lo que significa el Evangelio. El verdadero Evangelio produce nueva vida. Muchas personas hicieron una profesión en algún momento, pero nunca fueron transformadas. La Escritura enseña otra realidad, que está en 2 Corintios 5:17. La realidad es que dice, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Y quiero detenerme un poquito en este versículo porque puede que no lo hayamos comprendido en su totalidad. Cuando nosotros decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué decimos nosotros? Ay, entonces tengo que poner todo mi esfuerzo para ser una nueva criatura. Tengo que poner todas mis fuerzas en ser una nueva criatura. Pero ese no es el camino, hermano. Ese no es el Evangelio. Mira, escucha bien el texto. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro esfuerzo no tiene que ser en ser nueva criatura. Nuestro esfuerzo tiene que ser en estar en Cristo. Es para allá donde debemos direccionarnos, a estar en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Cuando tenemos una relación con Él a través de su palabra. Mirando a cara descubierta, el mensaje también más atrás. Esfuérzate en estar en Cristo, no en ser una nueva criatura, porque sin Cristo no lo vamos a poder lograr. Efesios 2:10. Cuando nosotros estamos en Cristo, Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya. Si estamos en Cristo, somos hechura suya, somos nuevas criaturas. Y nosotros no podemos hacer nada para ser nuevas criaturas. Todo eso es por la gracia de Dios, a través de Cristo. Si tú en esto no logras ver la gracia del Evangelio en su máxima expresión, entonces no sé qué otra cosa podría ser. Pero Tito 2:11 y 12 nos dice que la gracia, esta inmensa gracia, nos enseña a renunciar a la vida pecaminosa. Amén. Esta gracia maravillosa, Tito 2:11 nos dice que nos enseña, al conocer la gracia, la misma gracia nos enseña a renunciar al pecado. El Evangelio no solo los perdona, el Evangelio nos cambia. No solo nos justifica, también nos santifica. ¿Cómo es que pasa eso, pastor? No lo sé. No te puedo dar una explicación más profunda. Lo único que te puedo decir, que si Dios dice que es así, lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Creerle a Dios sin dudar. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Escucha, creer en el Señor Jesucristo. También tenemos que creerle al Señor Jesucristo. También debemos creer en el Evangelio de Cristo y principalmente creer en el poder del Evangelio que es para salvación. Pero también dice que es locura para los que se pierden. ¿Por qué es locura para los que se pierden? Porque no creen. Pablo le dice en Timoteo 6:14, guarda el mandamiento sin mancha hasta la venida del Señor. No basta con comenzar. Muchos comenzaron, no todos permanecieron. Pero Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, ya si usted se la sabe, pues dígalo.
El que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Pero Juan también escribe, 1 de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué salieron? Porque no creyeron en Jesús, ni creyeron al Evangelio. Si nosotros nos ponemos a recordar toda la gente que en algún momento estuvo en la iglesia, pero de que después salieron y se olvidaron de las cosas de Dios, quizás es triste, es lamentable, pero ¿sabe que esa es la voluntad de Dios? Y Dios lo ve como una oportunidad para esas personas, para que se den cuenta que no porque estaban dentro tenían una relación con el Señor, no porque estaban dentro habían nacido de nuevo. ¿Y por qué salieron? Porque determinaron que era una locura seguir a Cristo y ser la iglesia lavada y redimida por su sangre. Porque dice que es una locura para los que se pierden. La perseverancia no gana la salvación. Demuestra que la salvación es verdadera. Si usted persevera hasta el fin, esa perseverancia demuestra que su salvación es verdadera. Muchos que pensaban que estaban en Cristo, cuando salieron demostraron que sus esfuerzos eran humanos. Por lo tanto, como dice la canción, no le voy a dar la entonación, lo voy a leer nomás, pero usted va a saber qué canción es. Todo se derrumbó dentro de mí y fuera de mí. Todo lo que habían construido esas personas con esfuerzo humano se desvaneció porque realmente no habían creído al Evangelio. La buena profesión proclama solamente a Cristo. Hoy muchos confiesan una iglesia. Es que esta es la iglesia. Y yo declaro que esta es la iglesia. No, si es la iglesia es la que tenés que acercarte a la iglesia. Muchos confiesan o hacen una profesión sobre un pastor. No, que este pastor y el pastor tiene que hablarte y este pastor. O muchos confiesan sus experiencias. Y todas estas cosas son mezcladas con el Evangelio. A través de estas experiencias vas a conocer el Evangelio. O vas a ver que el Evangelio tiene que ver con experiencias. O el Evangelio tiene que ver solo con las emociones. Si tú estás en prosperidad es porque estás en el Evangelio. Pero la buena profesión anuncia únicamente a Cristo. Nada más. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 1:13, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y también en 1 Corintios 2:2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber nada. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que solo a Cristo y a este crucificado. Él es el Evangelio, Él es la salvación. Él es lo que necesita todo el ser humano. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el principal propósito de por qué la iglesia existe es para anunciar el Evangelio, no para promover a un hombre. La iglesia está totalmente ligada a la proclamación del Evangelio, que es su principal ocupación. Eso es lo que hacen los verdaderos cristianos, predicar a Cristo. Amén. Muchos pueden decir, es que, ¿por qué no le podríamos poner un poquito de adorno al Evangelio? Porque si no, eso puede producir confrontaciones. Si yo predico el Evangelio solo a Cristo crucificado y no lo adorno un poquito, me va a traer muchas confrontaciones. Y la pregunta es, ¿y quién no quiere confrontaciones? ¿Dios o tú?
La pregunta es, ¿existe algún adorno para evangelizar? ¿Cree usted que existe algún adorno para evangelizar? Respuesta número 1, sí. Respuesta número 2, no. 1 o 2. 2. Si estuviéramos en Ahora Caigo, todos se caen, ¿cierto? Si hay un adorno para evangelizar. ¿Y cuál es ese adorno? Nada más que nuestro testimonio de transformación. Cuando nosotros predicamos con un testimonio de transformación, adornamos ese evangelio que presenta a Cristo crucificado. El gozo que hay en nosotros por esa salvación adorna el mensaje de Cristo crucificado. Esos son los mejores adornos para evangelizar. Cuando el evangelio es lo que tiene que ser en nosotros, el poder del evangelio produce salvación a todo aquel que cree. La profesión verdadera glorifica a Dios con toda la vida, no solo en algunos momentos, no solo los días martes en la reunión de varones, no solo el día viernes en la reunión general. La verdadera profesión glorifica a Dios con toda la vida y en todo momento. ¿Lo sabía usted? Ah, no lo sabía. Bueno, ahora se entera. Romanos 10, todo lo conoce, dice que se cree con el corazón y se confiesa con la boca, ¿cierto? Jesús también añade, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En Lucas 6:46. Es como que el Señor le está diciendo, si tú conoces muy bien el texto de Romanos, ¿cierto? Y lo puedes decir de memoria. Pero aquí el Señor le está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Y por qué no mejor me haces Señor de tu corazón? No solamente me llamáis, sino que me permites ser el Señor de tu corazón. La profesión verdadera involucra la boca, el corazón, la mente, la conducta, la perseverancia. ¿Qué cosas involucra? La boca, el corazón, la mente, la conducta y la perseverancia, la verdadera profesión. Eso involucra. No consiste solo en decir, soy cristiano, sino vivir bajo el señorío de Cristo. Amén. Quiero que nos demos unos pequeños minutos para que nos podamos analizar con las siguientes preguntas que yo les voy a hacer. Si usted la está anotando y no alcanza, me hace una señal y yo le vuelvo a repetir la pregunta. Y si ya no alcanza, tendría que ver la transmisión que va a salir luego por la página. La primera pregunta es, ¿crees que estás viviendo conforme a lo que nos enseña la palabra hoy? ¿Crees que estás viviendo conforme a lo que nos enseña la palabra hoy? Piense, analícese, sea juicioso con su vida delante de Dios. Respóndale a Él. ¿Los que escribieron alcanzaron? ¿Sí? La segunda pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que confesaste cuando dijiste creer en Cristo? ¿Qué fue exactamente lo que confesaste cuando dijiste creer en Cristo? Número 3. ¿Tu profesión nació del arrepentimiento o solamente de una emoción? ¿Tu profesión nació del arrepentimiento o solamente de una emoción?
Siguiente pregunta. ¿El verdadero evangelio ha transformado realmente tu manera de vivir? ¿Estamos listos con eso? ¿El verdadero evangelio ha transformado realmente tu manera de vivir? Otra pregunta. ¿Confesarías a Cristo si esto te costara prestigio, trabajo o algo más? ¿Confesarías a Cristo si esto te costara prestigio, trabajo o algo más? ¿Estamos listos con esa? Seguimos. Las personas pueden ver en ti la misma fidelidad que Cristo mostró delante de Pilato, o lo que la gente puede ver en Pablo, o lo que hizo Timoteo. Repito, las personas pueden ver en ti la misma fidelidad que Cristo mostró delante de Pilato, o de lo que sabemos de Pablo, o lo que hizo Timoteo. Y la última pregunta. ¿Cuánto del Evangelio y de Cristo hay dentro de ti? ¿Cuánto del Evangelio y de Cristo hay dentro de ti? Los que están listos, busquen segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a hacer una lectura de este capítulo, me voy a saltar algunos versículos y no voy a llegar hasta el final. Y con esto vamos a ir terminando. Segunda de Pedro, ¿no? Sí, segunda de Pedro, capítulo 1. Luis, ayuda a buscar ahí por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a ir nombrando el versículo para que se lo vayan saltando conmigo también. Mire, con todo lo que Dios nos ha hablado hasta ahora, hasta este momento, espero que usted pueda ver el sentido maravilloso de cómo esto se une a lo que hemos hablado. Sé que muchos han leído ya este pasaje, pero hay cosas maravillosas como siempre en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos listos? Amén. Le damos lectura. Versículo 1. Mire, escuche. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. ¿Usted se da cuenta a quién estaba dirigida esta carta? Hay un detalle muy importante. La palabra de Dios, ¿cierto? Es viva, es eficaz, es constante, es permanente. Pero mira el detalle de Pablo aquí. Dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo tengo la misma fe de Pedro? Yo no, yo les digo al tiro que no, yo no voy a levantar la mano. ¿Cuántos pueden decir que tienen la misma fe de Pablo?
igualmente preciosa que la nuestra. Y el versículo 2, mira el detalle. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Ahí está la gracia, ahí está la paz. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, otra vez, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La buena profesión nuestra, confesar el evangelio de salvación, es parte de lo que nos hace participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque le está hablando a los que han adquirido conocimiento de Jesucristo, de su gloria, de su salvación, para que participemos de esas cosas maravillosas. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Ve que hablaba de tener una fe igual que nosotros? Añadir a esa fe virtud, a la virtud nuevamente conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sabe qué? Yo no podía dejar de pensar cuando leía todo esto en lo maravilloso que obra Dios en nuestras vidas. Porque cuando tú te esfuerzas, como decíamos al principio, por estar en Cristo y comienzas a tener una relación con Él, es todo esto lo que comienza a suceder en tu vida. Primero crees en Cristo por fe al oír de Él. Y si tú sigues esa relación con Cristo, a tu vida se va añadiendo virtud. Sigues esa relación con Cristo, tu conocimiento comienza a crecer. El conocer a Cristo te ayuda a quitar lo impulsivo. Te ayuda a contar hasta 10 antes de reaccionar. Te ayuda a tener ese dominio propio que muchas veces como seres humanos nos cuesta. Y a través de ese dominio propio vamos adquiriendo paciencia. Y añadimos a la paciencia piedad. Esa piedad nos trae un afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. No cualquier amor, sino que el amor del Señor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Sin fruto en qué? Una vez más, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta parte de este versículo está hablando de los incrédulos. No, porque el que dice el que no permanece en esto comienza a quedar ciego. Dice, tiene la vista muy corta. Cuando tú no te relacionas con Cristo, no buscas a través de su palabra el conocimiento, el que su carácter sea traspasado a tu vida, comienzas a quedar ciego. Un ciego no puede leer, un ciego no puede comprender. ¿Y qué pasa? Eso te lleva a olvidar lo que Cristo hizo por nuestros pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
Haced firme vuestra vocación y elección, que tiene que ver con nuestra profesión de esa maravillosa confesión del Evangelio. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo quiere usted entrar al cielo? ¿Con los brazos abiertos? ¿O quiere entrar así de lado, apenitas? ¿Ve que dice? Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Haciendo qué? Estas cosas, esta profesión, esta confesión. Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mira esto que es maravilloso. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La pregunta es, ¿has logrado ver con tus propios ojos su majestad? Cuando te relacionas con Cristo a través de la palabra. Y el último versículo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, ¿cierto? Como se ve a veces en las películas cuando entran a las cavernas, ¿cierto? Y toman una antorcha y la prenden. Es como lo único que direcciona, es lo único que se ve, la antorcha y lo que la antorcha alumbra. Pero por lo que dice el pasaje está dando como a entender de una persona que está en un lugar oscuro, porque es de noche, y tiene una antorcha que le alumbra. Porque después dice, hasta que el día esclarezca, hasta que estando en esa noche, se dedique a estar atento a la antorcha que está alumbrando hasta que el día aclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de que cuando aclarece es cuando sale el sol, ¿cierto? Pero ¿qué está diciendo? Que ese lucero, que es Cristo, salga en nuestros corazones, permanezca en nuestros corazones para que podamos estar en Cristo. La buena profesión no es una fórmula ni una decisión superficial. Es la confesión de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, que ha comprendido el verdadero Evangelio y está dispuesto a seguir a Cristo hasta el final. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Cristo hasta el final? Amén. Jesús confesó la verdad delante de Pilato y fue llevado a la cruz. Esa cruz, que parecía una derrota, fue la victoria de Dios para salvar a los pecadores. Ahora, quienes han sido alcanzados por ese evangelio están llamados a hacer la misma buena profesión. ¿Cuál es? Proclamar a Cristo con los labios, vivir para Él con la vida y perseverar en la fe hasta que Él vuelva. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén.